Hermanos, Dios los bendiga. Bueno, un día tan hermoso como todos los días hermosos que podemos sentarnos a la mesa del Señor. Yo los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, te damos gracias por poder escuchar tu palabra, Señor, y asimilarla, Señor, en nuestros oídos, en nuestra vida, en nuestro espíritu, asimilarla, Padre. En el nombre bendito de tu Hijo amado Jesucristo de Nazaret, yo bendigo, Señor, a todos los hermanos y a aquellos que todavía no son hermanos, que pueden estar mirando esta palabra, Señor. En el nombre bendito de Jesús, para la gloria de tu nombre. Señor mío, en tus manos estamos. Lo que tú quieres hablar en estos tiempos, que son tiempos muy difíciles, pero tú nos das la promesa, Señor, que el que está en ti es salvo y tiene vida eterna, Señor. Ya la empieza a vivir en esta vida, para la gloria de tu nombre. Amén y amén. Muy bien, hermanos amados. El Señor es muy bueno y todopoderoso, todopoderoso. Entonces, quiero compartir con ustedes una palabra en el nombre de Jesús. Si me quieren acompañar, amados, al Evangelio de Juan capítulo 6, gloria a Dios. Vamos a leer del versículo 32. Juan capítulo 6, versículo 32. Búsquelo tranquilo. Y dice así la palabra del Señor. Jesús le dijo: de cierto, os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron: Señor, danos siempre este pan. Jesús le dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Hermanos amados, es la promesa de nuestro Señor Jesucristo que nos hace hoy, más en estos tiempos que son tan pero tan difíciles para muchas personas de lo que está pasando acá en esta tierra, hermanos amados. Amén. Entonces nosotros sabemos que el Señor todo lo puede, es todopoderoso. Testimonios, hermanos, tantos años que los conozco y están en nuestra congregación, de milagros que Dios ha hecho, tremendos, que este es el punto principal de este versículo. Es esto lo que es la resurrección y la vida. Danos siempre de este pan, Señor. Cada vez que comemos el pan nosotros, tenemos la resurrección en nuestra vida. Esa resurrección que es de vida eterna. Vida eterna. Es un privilegio muy grande pertenecer al cuerpo de Cristo, hermano. Entonces, podemos dormir tranquilos. El día de mañana es del Señor, pero sabemos dónde vamos. Amén, amados. Entonces, la resurrección, el mismo que resucitó el Señor Jesús. Amén. El mismo que resucitó el Señor Jesús después de 4 días de muerte. Y siento compartir con ustedes más en este tiempo, que es un tiempo que hay mucha gente enferma, mucha gente que está necesitada de Dios, pero Dios está con nosotros. Y el que está escuchando esta palabra y que no conoce al Señor, o no está con el Señor, o se apartó del camino del Señor, hoy tiene la oportunidad para volver a tener vida eterna, porque ya la tenemos en esta vida, vida eterna y resurrección de muertos.
Resurrección de muertos porque todos hemos sido, yo al menos pongo siempre mi ejemplo, yo estaba muerto en el mundo y también estuve prácticamente muerto para la ciencia, pero Él me resucitó para la gloria de Dios y predico el que conozco, predico aquel que conozco. Entonces sé que todos nosotros tenemos que tener esa fe, más en este tiempo interceder por esas personas o esos hermanos, esos pastores o esos apóstoles que pueden estar pasando esta prueba de esta pandemia, de este virus, y el Señor nos va a escuchar. El Señor nos escucha. Entonces, yo, al menos para mí, yo tengo un ejemplo en la Biblia que me impactó del primer día que lo leí hace 35 años, hermano, y es la resurrección de Lázaro. La resurrección de Lázaro a mí me convirtió en una tremenda fe, ese resucitar que hizo nuestro Señor Jesús, siendo que le avisaron, lo dejó pasar, se quedó 2 días más donde él estaba y sin embargo él decía, Lázaro duerme, para la gloria de Dios. Entonces yo quiero compartir con ustedes también esta palabra que es de que tenemos que levantar la fe, más en estos tiempos. Puede haber cristianos que están un poco bajoneados, están tristes, están angustiados, pero tenemos que creer el Cristo que tenemos, el Cristo y el Espíritu Santo que tenemos como iglesia primitiva. Amén. Es el mismo, de hoy, de ayer y por los siglos. Entonces tenemos que creer que es el mismo Cristo. Esa es la fe que vamos a tener ese privilegio de saber que estamos bien seguros. Amén, amados, que estamos bien seguros y leyendo la Escritura. Para mí al menos fue uno de los más grandes milagros que pudo haber hecho el Señor Jesús. Por eso quiero compartir con ustedes esta palabra, para que puedan sentirse seguros y tener fe del Cristo que predicamos y del Espíritu Santo, de la resurrección de Cristo. Entonces tenemos que ver también que en cada Santa Cena es el pan que leímos recién, y en cada Santa Cena es el vino que es la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces hay 2 principales cosas que tenemos que saber. Primero, el bautismo en agua y después la Santa Cena. Son los 2 principales del cristiano. Los 2 que no se pueden sacar de la ley de el cristiano y del evangelio. Entonces, bautismo y Santa Cena, para la gloria de Dios. Entonces quiero que me acompañen ustedes para ver en Juan, ya que estamos en Juan, por favor, capítulo 11. Vamos a leer del versículo 20 al 27. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Él es la resurrección y la vida. Es todo para nosotros. Más de una vez podemos estar tristes, angustiados, pero vamos a orar, vamos a pedirle la palabra al Señor. Y esto es un aliento muy grande, muy grande. El resucitar de este hombre que era hermano de Marta y María. Entonces dice así el versículo 20. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. María se quedó en casa. María había muerto Lázaro, pero ya se había
consolado, como que ya nunca más iba a ver a ese hermano. Y dice el versículo 21, y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Aquí también muestra que hay un reproche. ¿Y cuántas veces podemos reprochar nosotros al Señor? Señor, si tú me dijiste, tú tenías que estar conmigo, tú tenías... Y, Señor, si hubiese estado conmigo no me hubiera pasado esto. ¿Cuántas veces podemos haberlo dicho como yo lo dije? Como yo lo dije y lo viví. Ahora que hace 3 años me matan a mi hermano. Ante mi pastor lo decía. Hace 3 años. Y ahora que estoy en el camino, pero Dios tenía un propósito para resucitarme a mi hermano. Por eso predico al que conozco. Predico al Dios Todopoderoso. Entonces dice, mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. ¿Ven? Entonces, mire lo que dice, vamos a leer nuevamente el versículo 21. Dice, Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Dios te lo dará. Quiere decir que ahí fue ella, después del reproche que le dio, solo yo me imagino los ojos de Jesús, el rostro de Jesús, cuando ella le dice, mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Mire usted, y dice, 23, Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Mire usted, qué promesa. El que esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá. Fíjese, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Quiere decir que yo creo en Él y usted cree en Él. Y no vamos a morir. Nosotros tenemos vida eterna después del bautismo. Porque ya morimos. Ya fue la muerte de lo que éramos antes, del mundo, de donde nos trajo el Señor. Entonces, versículo 27, le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Mire usted, el Hijo de Dios que ha venido al mundo. Entonces, esto es lo que queremos dar, lo más hermoso del Señor. Como muchos, hemos tenido en tantos años tantas preguntas, tantos discipulados, que muchos han preguntado, han dicho, pero ¿cómo lo pudo haber resucitado? ¿Cómo después de 4 días de muertos, que el día a putrefacto, cómo lo pudo haber levantado? ¿Cómo pudo haber pasado esto? ¿Cómo puede haber pasado esto? Siendo que él ya sabía quién era, lo que iba a hacer. Así pasa con nosotros. Para él no hay nada imposible. Todo es posible. Entonces, aquí hay 2 cosas. Primero, él amaba mucho a Marta, a María y a Lázaro. Y hay 2 puntos aquí que te vamos a tocar ahora. Cómo él era Dios. Nunca nos olvidemos que él era Dios aquí en la tierra. Era el Padre, era Dios, era el Espíritu Santo. Jesús, era él. Pero fíjese aquí, cuando él tiene, mire, vamos a leerlo por favor, vamos a ir a la Escritura ahora. Vamos a ver, leemos el versículo que hemos visto, vamos a ver el versículo 33 al 38. Mire usted lo que dice.
Entonces, del mismo capítulo, entonces, Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Estaban todos llorando. Y dijo, ¿dónde le pusiste? Le dijeron, Señor, ven y ve. Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos, mira cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron, ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Reproches y reproches. Así es para nuestra vida. Él nunca nos va a hacer avergonzar cuando somos hijos de Dios y predicamos el Evangelio de Jesucristo. Entonces aquí está el misterio. Dos sentimientos, escuchen, profundos, para que ocurra un milagro. Dos sentimientos profundos para que ocurra un milagro. Hay que quebrantarse, pedirle a Dios, orar en Él. Él dice que estos dos fueron dos sentimientos profundos porque para que ocurra el milagro. Dice, Jesús lloró y fue conmovido. Jesús lloró y fue conmovido. Entonces, cuando uno lo va a usar Dios, a usted lo puede usar el Señor. Cuando usted se quebranta, puede llorar por un milagro y es conmovido, Dios lo hace. Dios lo hace por el amor que le tiene a la persona. Y es lo más profundo que acá nos muestra el Señor. Lloró y fue conmovido. Amén, amado. Eso es lo que a nosotros nos lleva a creer y a orar por los milagros. Orar por los milagros. La iglesia es unida. La iglesia es una, como siempre le digo. Y todos juntos, cuando oramos, el Señor nos escucha. Estamos pasando por todo lo que estamos pasando, porque es un propósito de Dios. Dios lo ha permitido, porque nada pasa en este mundo si no lo permite el Señor. Amén, amado. Siempre tenemos que saber eso. Entonces, yo quiero que me acompañen, por favor. Gloria a Dios. Entonces, este sentimiento, el hombre que estaba perdido, cuando el Señor llegaba a la casa de Marta, cuando el Señor iba a Betania, Él llegaba a la casa de Marta y María, pero Lázaro se iba. Lázaro se iba. Yo creo que si Lázaro se hubiese quedado, como él amaba a Marta y a María, si Lázaro se hubiese quedado, hoy hubiese sido un discípulo del Señor también. Hubiese sido un discípulo. Pero él se iba. Se iba porque estaba en el mundo, estaba en otra él. María los mantenía. María los mantenía. Porque María hacía una vida de prostitución, una vida que mantenía a toda la familia con esa profesión que tenía ella, que es profesión diabólica, una profesión del diablo. Pero cuando conoció a Jesús, dice así, en Lucas capítulo 7, 36 y en adelante, dice que cuando llegó y conoció a Jesús, se tiró a los pies de Jesús y lloraba, y lo ungió con perfume, le lavó los pies y se los secó con sus cabellos. Esa era María. Y de ahí María nunca más fue a la prostitución. Nunca más. Entonces, por eso él estaba, como quien dice, enojado. Tenía que ir a trabajar. Pero nosotros tenemos aquí la gran bendición de Dios. La gran bendición de Dios. De cuánto amaba Jesús a ellos tres. Mire usted, a los tres amaba. Y mire, vamos a ir, ya que estamos en Juan,
capítulo 11. Vamos a ir a leer del versículo 1. Mire qué dice. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro, de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Escuche, era la que le había ungido al Señor los pies con sus cabellos. Escuche. Mire, yo quisiera que... Vamos a volver a Juan, si quiere poner ahí, pero vamos a ir a Lucas, por favor. Lucas 7, para comprobar esto, para comprobarlo. Lucas capítulo 7, gloria a Dios. Vamos a leer del versículo, gloria a Dios, 36. Gracias, Jesús. Mire usted lo que es y cómo uno deja el pecado. Gloria a Dios. Cuando tiene un encuentro con el Espíritu Santo. Gloria a Dios. Dios te va a abrir puertas. No sé quién puede estar escuchando y en cómo se está moviendo. Puede estar moviéndose en droga, en prostitución, en cosas sucias. Pero que ponga los ojos en Jesús. Escuche, mire lo que le dijo. Vamos a Lucas capítulo 7, versículo 36. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. En otras versiones dice que, bueno, llegó a la casa del fariseo y ni siquiera le dio agua, etc. Pero dice, entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en la casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Este fariseo también era de Betania. Y estando detrás de él, a sus pies llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugó con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí, este si fuera profeta conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Como siempre existieron los acusadores. Entonces respondió Jesús y le dijo, Simón, porque sabía los pensamientos, era Dios, le conocía el pensamiento. Escuche, mire lo que le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo, di maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará jamás? Respondió Simón y dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo, rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Entré a tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas ésta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfume mis pies. Era una mujer muy adinerada. María era hermosa, hermosa, y era adinerada por la profesión del diablo que ejercía. Y dice, y vuelto a la mujer dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Está en tu casa. Amén. No me diste agua. ¿Usted sabe lo que era caminar en el desierto, los lugares donde se movía Jesús? En todas las partes que se movía. No me diste agua. Gloria a Dios. Escuche. Para mis pies
Imagínense cómo tendría los pies Jesús. Y siempre se usaba en esos tiempos, se recibía al siervo, a la persona o al amigo que iba a entrar en un lugar, se le esperaba con agua para los pies, porque venían en sandalia y sobre la arena. Gloria a Dios. Entonces también Jesús tenía un cuerpo como nosotros y con una sed tremenda. Y Jesús era amante de que le besen. ¿De qué le besen? Y dice, mire usted, gloria a Dios. Vamos a ir al versículo 45. No me diste beso, mas esta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies, por lo cual te digo que muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Amén. Y ella dijo, mire usted, y a ella dijo, tus pecados te son perdonados. Amén, amado. Entonces, y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que también perdona pecado? Pero él dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. Entonces, esto es lo que quiero comprobar yo, de que aquí el versículo 3, vamos al capítulo 11 nuevamente de Lázaro, vamos nuevamente, dice, entonces, por eso el Señor confirma. El versículo dice, María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le ungió los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, Señor, he aquí, el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Eso le mandaron a decir a Jesús que estaba en otra ciudad. Gloria a Dios. Se quedó todavía más. Y dice el versículo 5, y amaba a Jesús a Marta, a María y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde él estaba. Gloria a Dios. Luego, después de esto, dijo a los discípulos, vamos a Judea otra vez. Y dijeron los discípulos, Rabí, ahora procuran judíos apedrearte, otra vez vas allá. Respondió Jesús, no tiene el día 12 horas, y el que anda de día no tropieza, pero ve la luz de este mundo. Pero el que anda de noche tropieza, porque no hay luz en él. Dicho esto, le dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy a despertar. Mire usted qué privilegio de ir a despertar a Lázaro. ¿Por qué dormía? 4 días. Él dormía. Entonces, nosotros tenemos, al menos yo me voy a poner, yo me considero un Lázaro, y todo aquel que también vino del mundo, vivía en el mundo y viene al Señor, es un Lázaro, porque viene a buscar la resurrección y la vida. Viene a buscar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Esto es para todos nosotros, hermanos amados. Esto es una gran bendición para que entonces Jesús levanta como me levantó a mí, de la muerte. Así lo levantó a Lázaro. Amén. Yo me pongo, porque también lo levantó a todo el cristiano que ama a Dios y sigue en el camino del Señor, y hoy se va a sentar a la mesa del Señor, como también lo hizo Jesús. Se sentó en la mesa con ellos. Amén. Vamos a ver la resurrección. Jesús levanta a Lázaro de la muerte. Así fue con nosotros cuando estábamos
perdidos en pecado, Amén, Señor. perdidos en pecados. Gloria a Dios. Y Él resucitó a mí, al menos, y como a ustedes, para vida eterna. Estamos ya cerca. El apóstol se los prediqué el otro día. Se los dije. No pasan 2 años que viene el Señor. No van a pasar 2 años, hermano, que viene el Señor. No en vano está pasando esto que está pasando. Que le da la oportunidad en este año de la reconciliación para que puedan reconciliarse con Dios. Porque si no hay reconciliación, si no hay arrepentimiento, no puede haber reconciliación, hermano. Gloria a Dios. Entonces, gloria a Dios. Ya que estamos en Juan, vamos a ir al versículo 11:39, por favor. Gloria a Dios. 11:39. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bendice tu palabra, Señor. Bendice tu palabra, Señor. Gloria a Dios. Y dice así. Dijo Jesús: quita la piedra, Marta. La hermana del que había muerto le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Esto también puede significar para nosotros, cuando entramos al camino del Señor, estamos hediendo a putrefacción por el mismo pecado. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Gracias te doy por haberme oído. ¿Qué le pedía al Señor? ¿Qué le estaba pidiendo? Gracias por haberme oído. Que Lázaro pueda ser levantado. Primero, que pueda creer en Jesús, que pueda creer en el Padre. Lázaro era rebelde. Entonces, gracias, Padre, por haberme oído. Quiere decir que Jesús oró por Lázaro. Jesús oró por Lázaro. Esta es la bendición que tenemos nosotros, nuestra familia. De no pensar que este no se convierte más, este no lo cambia a nadie. No, orá. Así oraron mi esposa y mi suegra. Por mí, no me cambiaba nadie. Pero cuando te encuentras con el Señor, no hay duro que no se ablande. Entonces dice: gracias, Padre, por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Lo dijo por causa de la multitud, porque Él le hizo ver que lo que se te pide a ti, tú lo vas a dar. La fe. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. El que había muerto salió atada las manos, los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo: desatale y déjale ir. Amén, amén. Estaba atado. Quedó libre Gloria para la gloria de Dios. Gloria a Dios. Quedó libre. Gloria a Dios. Por eso mismo, la oración tiene poder. Amén. Más en estos tiempos. ¿Cuántos pueden estar agonizando hoy Gloria en a Dios. el mundo para estar a punto de perder la vida? Gloria a Dios. Con un respirador, un caño grueso dentro de la garganta, dentro del esófago, para que pueda entrar aire a los pulmones. ¿Cuántos pueden estar? ¿Cuántos? Y pueden llegar, esta prédica le puede llegar a ellos. De una forma o de otra podría llegar a ellos, para que puedan creer que el suspiro que ellos están con ese suspiro de tener temor de morir,
Jesús le puede dar el soplo de vida, Gloria a Dios. el soplo de vida, como hizo al hombre. Como lo repito siempre, se están ahogando porque no tienen aire, porque cuando uno ya muere, perdió el aliento, perdió el aliento de vida que dio Dios a Adán. Pero que pueda creer y que aspire hondo y diga, Señor, dame ese aliento de vida que le diste a Adán para volver a vivir. Por eso, hermanos amados, solo tenemos que creer, amados míos. Solo tenemos que creer. Entonces, gloria a Dios. Esto es lo que nosotros tenemos que saber, que el Señor siempre va a estar con nosotros. Amén. Siempre va a estar con nosotros. Entonces, levantó a Lázaro entre los muertos después de todo lo que había, los días que había estado para ir en esa resurrección. Entonces, acá hay dos cosas. Estaba reservado todo. Todo estaba reservado. Mire, había resucitado a Lázaro, que estaba ya a una semana de ser crucificado. Aquí mostró que él iba a ser resucitado a todos los que estaban ahí alrededor, todos llorando, pero él le mostraba que así, de 4 días, Lázaro muerto, y que él después de 3 días, el Señor Jesús también iba a ser resucitado. Amén. Y también fue a sentarse a la mesa. Se fue a sentar a la mesa, a la casa de María, de Marta y de Lázaro. Gloria a Dios. Fue a cenar, a una cena, y a la semana él hacía la última santa cena con sus discípulos. Gloria a Dios. Con sus discípulos, no como antes la había hecho, que era la costumbre de la Pascua. Esta era una santa cena, la última que iba a hacer, y la fue a hacer una semana antes de ser crucificado en la casa de Lázaro. Mire usted, y Lázaro estaba en la mesa. Lázaro estaba en la mesa. ¿Usted hubiera estado en la mesa después de 4 días de muerto? Yo creo que sí. Se hubiese puesto el mejor traje, la mejor corbata, lo estaría esperando. Yo soy muy imaginativo, hermano, muy imaginativo. El primero que lo estaba esperando para que llegara era Lázaro. Lázaro, y me imagino que lo abrazó y el beso que le dio. Y con qué fuerzas, siendo que era el que cuando llegaba Jesús, él se iba. Hoy pasa también muchas veces en las iglesias. Gloria a Dios. Pasa en las iglesias. Gloria a Dios. Cuando uno llega, hay que ver cómo llega. Aleluya. Si realmente llega para buscar al Señor de corazón, o llega porque tiene que llegar. Amén. Y no va a recibir. Porque cuando uno va a buscar al Señor, lo va a buscar con corazón sincero. Amén. Gloria a Sincero. Dios. Y ahora, ¿cuántos de nosotros podemos estar extrañando la alabanza? Aleluya. La alabanza. Gloria a Dios. Esa alabanza divina, que es la que prepara el corazón. Ahí donde ve el Señor cuánto tú lo amas. Bendice tu Porque pueblo. tú no lo estás cantando con tu garganta, porque la garganta la vas a usar, pero el que usa, que Dios ve es tu corazón, aunque cantes mal, pero ver con qué amor le alabas a Él. Mire lo que dice capítulo 12 de Juan, versículo 1. Mire lo que dice, hermano. 6 días antes de la Pascua. 6 días antes de la Pascua. Vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto, y a quien había resucitado de los muertos, y le hicieron allí una cena. Marta servía. Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús, y los enjugó con sus cabellos. Gloria a Dios. Y la casa se llenó de olor del
perfume. Gloria a Dios. Quiere decir lo que había hecho esta mujer antes. Quedó pura y limpia. Pura y limpia. Dice que los discípulos criticaron. Después léalo usted, sígalo leyendo. Yo por el tiempo no lo voy a seguir leyendo. Pero dice que los discípulos criticaron el frasco de alabastro que rompió, porque era un frasco que venía de India, muy caro. Valía 300 denarios y el sueldo de un obrero era 1 denario por día. Y le dijeron, ¿por qué rompió? ¿Por qué hizo tantos gastos? Se lo hubiéramos dado a los pobres. Y el Señor le dijo, a los pobres los tienes todos los días. Pero ella acá está anunciando mi sepultura, mi muerte, en el nombre de Jesús. Entonces dice, y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que había de entregar. Este era el que tenía la contabilidad, fíjese, la bolsa tenía. ¿Por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto, ¿por qué se cuidará de los pobres? Mire usted, no porque se cuidará de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo, déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto, porque los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Amén. Para la gloria de Dios. Gloria a Dios. Pero vino el Consolador. Gloria a Dios. El Consolador. Vino Jesús Gracias. a nuestras vidas cuando hacemos la declaración del Señor Jesús para ser hijos de Él, para ser hijo del Padre y hermano mayor de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Para eso vino el Señor. Entonces, ese es el Consolador que nos dejó, el Espíritu Santo, para tener vida eterna, hermano. Amén. Y ahora vamos a dar certificación a esta, vamos a dar el respaldo a la palabra que hemos dado en Efesios capítulo 2. Ya Pablo que fue al tercer cielo, se confirmó la palabra de lo que es ser resucitado. Hoy nosotros que somos hijos de Dios, declaramos al Señor como el Señor de nuestras vidas. Y vamos al bautismo, hicimos el bautismo, otros están por ir al bautismo, son resucitados para vida eterna. Acompáñenme y terminamos para el amor de Dios. Después vamos a festejar la Santa Cena en el nombre de Jesús, para la gloria de Efesios, por favor. Efesios capítulo 2, por favor. Gracias, Señor. Efesios capítulo 2. Todopoderoso. Ay, Señor, qué bueno eres tú. Efesios capítulo 2, versículo 1. Y tomamos por fe esta palabra. Sí, Señor. Yo estoy vivo, gracias a Él. Y todos creemos que tenemos vida eterna, para la gloria de Dios. Amén, gloria a Dios. Y dice así la palabra. Si lo quieren buscar, búscalo. Efesios capítulo 2, versículo 1, para contactar esto que hemos predicado. Esto que Jesús es el que vino para que nosotros podamos tener vida eterna, la que perdió Adán estando en el paraíso. Y dice así la palabra del Señor. Y Él os dio vida a nosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Estábamos muertos en delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Quiere decir que el espíritu inmundo que ha tomado al mundo está operando en los hijos de desobediencia. Así éramos nosotros, entre los cuales también todos vosotros vimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturalezas hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor
con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvo. Y juntamente con Él nos resucitó. Juntamente con Él nos resucitó. Asimismo, nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Dónde está usted sentado cuando va a la iglesia? Es el lugar celestial donde con Cristo Jesús. Versículo 7. Para mostrar en los siglos venideros la abundante riqueza de gracia en su voluntad para con nosotros en Cristo Jesús. Gloria. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Cuidemos lo que Dios nos dio. No por obra, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Esta es la bendición que nos da el Espíritu Santo, hermanos amados, de creer y saber que nosotros estábamos muertos en el mundo. Y esto simboliza como resucitó a Lázaro. Esto es lo que simboliza, hermanos amados. Entonces, si alguno tiene duda de que puede ser resucitado y levantado de los muertos, cuando Jesús fue crucificado, se puso de noche, vino un gran terremoto y los santos salieron de las tumbas. Por si usted tiene duda, todo lo que está escrito es para nosotros, para tener vida eterna, en el nombre bendito de Jesús. Si tú lo crees, y le crees a Dios, porque una cosa creo y otra cosa es creerle a Dios, porque este libro santo es del Señor, del Señor. Hermano, nos vamos a preparar. Padre, yo te doy gracias por esta palabra. En el nombre bendito de tu Hijo amado Jesucristo de Nazaret. Señor, sé que mis hermanos están con el pan, que es tu cuerpo, y el vino es tu sangre, Señor. Es el nuevo pacto, y no hay otro más. El último pacto en su sangre, Señor. Tu sangre es la que nos limpia. Tu sangre es la que nos da la vida, Señor. Y nos saca el acusador de nuestra vida, de lo que hemos sido o lo que hemos hecho. En el nombre bendito de Jesús. Si hay alguien que lo quiere declarar como el Señor de su vida, en el nombre de Jesús, que cierre sus ojos y pueda repetir esta palabra. Señor Jesús, yo sé que soy pecador, pero te pido perdón con todo mi corazón. Y me arrepiento para tener una reconciliación contigo y llegar a ser hijo tuyo, Señor. Gracias, Señor, por esta salvación tan grande, que si vienes mañana me voy contigo, Señor, porque te declaré como el Señor de mi vida. Salva mi casa y toda mi familia. Sí, Señor. Gracias, favor, Espíritu Santo. Por favor. Gracias, Señor. Por favor, Gracias. Señor. En esta Santa Cena, Señor, donde el pan representa tu cuerpo, que ha estado con todas las llagas, toda la lastimadura, para ser sanado en la Santa Cena aquel que la quiere tomar y está enfermo, para la gloria de Dios. En el nombre bendito de tu Hijo amado Jesucristo de Nazaret, si lo puedes creer. Y la sangre, que es el pacto, que es el vino, Señor, para que sea purificado nuestro pecado. En el nombre de Jesús te doy gracias, Señor, por este día, por esta Santa Cena,
de sanidad y liberación. En el nombre bendito de Jesús. Vamos a prepararnos, hermanos, para tomar la Santa Cena. Cada uno va a tener el pan y la copa, Señor. Y vamos a estar juntos partiendo el pan, Señor, como lo dice tu palabra. Pero antes tenemos que ponernos a cuenta contigo, Señor. Y vamos a ir a 1 Corintios, por favor, capítulo 11. Gloria a Dios. Vamos a leer el versículo 27, hermanos amados, y pedirle de corazón el perdón al Señor, porque no somos perfectos. Y cerremos nuestros ojos para reconocer nuestros pecados. Sin arrepentimiento no puede haber, Señor, reconciliación. Así como el Salmo 51 lo hizo tu siervo David, Señor. Y dice así, 1 Corintios capítulo 11, versículo 27. Amén, El pan, que es el cuerpo, y la sangre, sí, Señor. es muy, muy sagrado. Amén. Pero hoy, si te arrepientes de corazón y renuncias al pecado que está en tu vida, Sí, Señor. para que no seas juzgado, Amén, Señor. que no hay mejor forma que te juzgue tú, para que nadie otro te juzgue y hoy puedas ser limpio de todos los pecados. Y dice así la palabra del Señor. De manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Amén, Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Oh, Señor. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, hermano. No seríamos juzgados. Mire qué privilegio. Por eso, Señor, con los ojos cerrados, confiesa la envidia, los celos, confiesa el pecado que te quiere hacer perder la vida, para que hoy puedas ser levantado en una nueva vida. Siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos amados, vamos a hacer un minuto. Sí, Señor. Aunque no podamos, quizás un minuto de hacer un recuerdo o de lo que nos llevó a la perdición, Señor. Hoy es un día de Santa Cena, de resucitar, Señor. Resucitar a ser un nuevo hijo, para llegar a ser un nuevo hombre, en el nombre bendito de Jesús, Padre, para la gloria de tu nombre. Señor mío y Padre mío, no somos perfectos. Vamos a hacer este minuto para que todos pongan delante, Señor, de este cuerpo y de esta sangre que estamos a tomar, sus debilidades, sus pecados y sus enfermedades, Señor. Que el 70% de las enfermedades son espirituales, Señor. En el nombre de Jesús. Nos arrepentimos de todo corazón. Confiéselo. Mejor que uno no sabe cómo está con el Señor. Así es, Señor. Y la intimidad de cada uno solo la sabe Dios y la persona que está haciendo esta confesión, para quedar libre y ser sano, liberado y cuidado por Dios, para la gloria de Dios. Gracias, Señor.
damos gracias por tu amor. Ten misericordia de nosotros, Señor, para la gloria de tu nombre. Tú eres bueno, Señor, muy bueno eres tú. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo. Gracias. Gracias. Sí, quebrántate. Es el quebranto del Espíritu Santo. Gracias, Señor, tu Espíritu Santo poderoso. Quebrántate, así como María. Las lágrimas le lavaron los pies Gloria a Dios. y se lo enjugó con sus cabellos. Bendice con tu amor, bendice Y fue una tu mujer, bendice a tu Hijo. una mujer prosperada y liberada en el nombre bendito de Jesús, Gracias. para la gloria de Dios. Amén. Gracias. Y si tú estabas muerto, como estaba Lázaro, con la putrefacción de pecados, hoy puedes resucitar para tener vida eterna y para ser sanado de cualquier enfermedad si te arrepentiste de corazón. Ahora sí vamos a ir al versículo, capítulo 11, versículo 23. Y dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Señor, gloria a Dios. Tomemos el pan, hermano. Gloria a Dios, gloria a Dios. Tomemos el pan. Oh, santo y poderoso tu nombre, Señor. Y habiendo dado gracias, Te damos gracias, Espíritu Santo. lo partió, hermano. Sí, Señor. Y dijo, Sí, Señor. tomad, Amén. Gloria a Dios. Oh, Señor. Padre. tomad, comed. Oh, Dios. Esto es mi cuerpo, que por vosotros he partido. Haced esto en memoria de mí. Gracias, Señor amado. Asimismo, también tomó la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Bebamos la sangre de Cristo por la eternidad. Gracias, Señor. Amén, Señor amado. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Espíritu Santo. Gracias por tu amor, Señor. Tú nos prometiste, Padre, Gracias, que no lo ibas a tomar ya más aquí en la tierra, hasta que vuelvas nuevamente. Y también la íbamos a tomar y comer y beber esta santa cena en los cielos contigo. amén, Señor. Gloria Contigo, a Dios, Señor. Con ese cuerpo glorificado que tú tienes para nosotros, Señor. Yo sé que estás por venir. Palabra revelada, Señor, de nuestro apóstol. Gracias. Nos llega a 2 años que Gracias, llegan y Señor. estás aquí Gracias, con Señor. todo lo que está pasando, Señor. En el nombre bendito de Jesús, Gloria a Dios, mi yo bendigo a Señor. mis hermanos, Señor. Sí, Los bendigo y los declaro. Por tu cuerpo, la llaga de tu cuerpo, que fue el pan, sanados, liberados
y por tu sangre perdonado nuestros pecados, Señor, para la gloria de tu nombre, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Hijo, y gracias. Gracias, Espíritu Santo, que nos dejaste, nos cuidas y nos guardas. Amén y amén.